Ok, chicas, vamos a ver el segundo video sobre muerte y duelo. Como les había explicado en el video anterior, hasta finales del siglo pasado, la muerte era un suceso que era esperado y era bienvenido dentro de la familia, ya que era la terminación muy pacífica del sufrimiento. Cuidar a un ser agonizante, pues era muy común. En el siglo XXI se han dado cambios históricos en torno a la muerte y el proceso del bien morir, sobre todo en países desarrollados. Hay muchísimos avances médicos, tratamientos, hay muchos servicios para enfermedades, sobre todo de tinte fatal, y también tenemos una población cada vez más educada y más consciente de la salud. Esto ha pues dado lugar a una revolución en torno a la mortalidad. Cada vez hay menos mujeres que mueren en el parto, hay niños que sobreviven muchísimo más fácil el primer año de vida y sobre todo hay adultos que tienen mucha más probabilidad de alcanzar, llegar a la vejez. Generalmente, en el siglo pasado, las causas de muerte tenían que ver con influenza, con tuberculosis, los pequeños podían morir de neumonía o de diarrea. Eh, Actualmente, la muerte está relacionada con cáncer, cardiopatías, apoplegias en la edad adulta mayor, o bien el uso de drogas o el gran aumento que hay en casos de suicidio. Eh, Actualmente, uno de los temas importantes en salud es prolongar la vida. Entonces nos olvidamos un poco de mirar a los ojos a la muerte. Empezamos a ver cada vez menos cerca la muerte y nos olvidamos de que morir pues es parte de la vida. La adultez tardía ya asocia este tema de muerte con algo abstracto e invisible, algo presente. El cuidado de las personas moribundas se ha convertido en un trabajo para profesionales de la salud. Hay grandes convenciones sociales en torno a la persona moribunda y hay asilos y hospitales que tratan de cuidar y de evitar eh, pues unas condiciones inadecuadas para los moribundos. Eh, Actualmente la muerte dejó de verse como el final natural de la vida y ha empezado a verse como el fracaso del tratamiento médico. De ahí que surge la tanatología. Cuando ustedes escuchan tanatología nos referimos al estudio de la muerte y del proceso de morir. La tanatología es todo un movimiento que trata de humanizar el proceso de morir y tiene que ver con la presencia de un cuidado de hospicio, un cuidado en torno a la persona moribunda, pero además de grupos de apoyo para la persona que está en este proceso, como también para las familias. Cuando hablamos de cuidado de hospicio, nos referimos a la atención personal, compasiva, cercana, centrada en el paciente y en la familia, de personas con enfermedades terminales. Se refiere al cuidado paliativo, es decir, al cuidado reconfortante, que tiene que ver con alivio del dolor y del sufrimiento, controlar algunos síntomas, de tal forma que se busque el mantener la calidad de la vida de una forma satisfactoria y que de alguna forma facilite y ayude a que el paciente muera en paz y de forma digna. En este cuidado de hospicio, la participación de los familiares es activa. Cuando hablamos de un cuidado digno, nos referimos a el estima y al cuidado sobre los tratos dignos de honor a las personas que están en fases terminales. Cuando una persona comienza el proceso de muerte,
podemos determinar que hay cambios físicos y cognitivos que incluso se pueden percibir alrededor de 12 meses, un año antes de que se presente. La persona comienza a experimentar algunos deterioros funcionales, comienza a perder interés en comer, en beber, y muchas personas a raíz de esta falta de interés en comer y beber, pues fallecen de forma natural. Se observa que personas que llegan a la muerte comienzan a mostrar, digamos que una disminución de la satisfacción de vida desde un año antes, previo a la muerte. Cuando hablamos del descenso terminal o deterioro terminal, nos referimos a la decadencia, a la debilitación de las habilidades cognitivas poco antes de la muerte. Y se ha encontrado también que hay pérdida de la velocidad perceptiva o perceptual hasta de 15 años previos. Hay un descenso de la habilidad verbal y además hay una pérdida del razonamiento espacial. Las personas que han estado cerca de la muerte hablan de sensaciones en torno a la muerte. Algunos hablan de esta sensación de estar fuera del cuerpo o de ser succionado por un túnel o de ver luces brillantes o de haber tenido encuentros místicos. Sin embargo, todas estas afirmaciones son subjetivas y muchos médicos han estudiado estos procesos y tienen que ver con cambios que se producen en el cerebro debido a la privación de oxígeno. Se ha observado que 9 de cada 10 personas agonizantes, 9 de cada 10 no experimentan estas sensaciones. Y de los pacientes que han sufrido paros cardíacos, solo el 18% de estos informan estas experiencias que han tenido cercanas a la muerte. Se ha determinado que estas experiencias tienen que ver con una predisposición biológica y está relacionada con alteración en el funcionamiento de los lóbulos temporales. Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra que ha trabajado durante muchos años con personas agonizantes, señala que la gran mayoría de personas agonizantes agradecen la oportunidad de hablar de la muerte, de su condición, y que también agradecen estar conscientes de la cercanía de la muerte. Muchas de ellas, de hecho, afirman que sabían que estaban cerca de la muerte, incluso cuando no se les había informado oficialmente. Kubler-Ross bosquejó una serie de etapas del proceso de aceptación de la muerte, y estas etapas también se pueden aplicar a personas que enfrentan un duelo inminente. La primera etapa es la etapa de negación. La frase común del proceso de negación es: esto no me puede estar pasando a mí. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es el proceso de ira. Es la frase que está asociada con esta etapa, es la frase de ¿por qué a mí? Pasamos a la tercera etapa de negociación por tiempo extra. La frase que se asocia a esta es: si solo pudiera vivir para ver que mi hija se casara, que mi hijo terminara la carrera, que mi empresa se desarrollara, no pediría más. La siguiente etapa es la depresión y posteriormente la aceptación. Veremos más a profundidad cada una de estas 5 etapas.